a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Nuestro tema de hoy, fortaleza y dirección ante los desafíos del tiempo presente. Ahora, usted sabe que a mí, en la medida de lo posible como educador, me gusta hacer esto un poco interactivo. Así que este es el momento en el cual yo quiero escuchar de parte de ustedes de viva voz, y los que están en Facebook también pueden poner allí en el mensaje de texto, en una palabra, ¿cómo describiría usted el tiempo actual, el tiempo presente que estamos viviendo? Este escenario post-pandemia en el que estamos actualmente. En una palabra. A ver, quiero escucharles. Caos. Desafío. ¿Qué otra? El tiempo actual es un desorden. Oportunidad. Malo. Prueba. Adaptación. Confusión. Wow. Ok, necesidad. Me gusta las cosas que... Todo lo que ustedes están diciendo describe ángulos diferentes de cómo estamos viendo el mundo actual. El tiempo presente que nos toca vivir. Obviamente vemos acá un escenario un poco apocalíptico a la luz de las cosas que están sucediendo, circunstancias cambiantes, un mundo diferente. La Iglesia de Cristo enfrenta desafíos inmensos y de pronto esa es la palabra que estoy buscando. Y Cori la mencionó casi de entradita cuando hice la pregunta anterior. El tiempo actual es, sin lugar a dudas, desafiante. Se nos presenta una serie de desafíos frente a nosotros por todos los cambios que han sucedido y la manera en la que enfrentamos estos desafíos, por ejemplo, el de una agenda globalista de proporciones inmensas que está atentando contra nuestros principios y valores cristianos. Son batallas bastante grandes de librar, pero la manera en la que los enfrentamos hace una gran diferencia. Ahora tú dirás, no, mis batallas no son tan grandes como eso de todo lo que la gente está pensando del futuro político, del orden mundial. Esos son temas muy grandes para mí. Mis desafíos son el reporte del colegio que llegó de los hijos que no llevan la tarea, el adolescente o la adolescente que ya está hablando de novios y tatuajes, en el caso de algunos de nosotros, padres, adultos mayores que ya están requiriendo algún tipo de cuidado, de atención médica muy agobiante, el conflicto familiar, las presiones, el estrés del trabajo, los estudios. No importa el desafío en el que te encuentres o que estés enfrentando. El día de hoy el Señor en su palabra nos va a mostrar que hay por lo menos dos maneras diferentes de afrontar estas cosas. Y el día de hoy justamente vamos a estar viendo estos dos casos, dos personajes, dos historias que nos dan dos modelos de cómo enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Y en esos ejemplos vamos a vernos de alguna manera reflejados. Yo espero que tú puedas identificarte al menos con uno de estos dos. Tienes que hacerlo. Estos son esos puntos de disyuntiva, de encrucijada en el que el Señor a veces nos pone cuando presenta delante de nosotros dos opciones y hay que elegir. No hay neutralidad en esto. Los dos personajes de los que vamos a hablar son obviamente los que han sido mencionados en predicaciones anteriores. Estamos viendo la vida de David, pero en contraste con la historia de David, por supuesto, hay un rey, hay un gobernante antes que él,
que es Saúl. Han pasado más de 40 años desde que Saúl fue ungido como primer rey de Israel. Enfrenta nuevamente a sus archienemigos, los filisteos, y las victorias de su primera época como rey pues ya son un poquito historia, ¿no? Ya es historia remota. Esta vez leemos que los filisteos han reunido un ejército formidable y han desafiado a Israel, a Saúl. Y les invito entonces a que leamos juntos en nuestras Biblias, en 1 de Samuel, capítulo 28, los primeros versículos, en donde se describe ese escenario que Saúl está enfrentando. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 28, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Así que los filisteos se reunieron, dice el versículo 4, fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Nuestra primera reacción ante un desafío inimaginable es temor. Es la reacción natural. No solo es el temor a lo desconocido, sino el temor al fracaso, el temor a la derrota, a la pérdida. Ninguna de estas cosas es fácil de manejar. La presión se hace inaguantable cuando sabemos que de la decisión que tomemos depende nuestra vida, la vida de otros, nuestro bienestar, el bienestar de otras personas. Y es lo que suele suceder cuando eres padre o madre de familia. Tú sabes que tus decisiones van a tener un impacto probablemente en la vida de tus hijos. ¿En qué colegio van a estudiar? ¿Qué trabajo voy a tomar? Toda decisión tiene consecuencias. Y esa presión que hay cuando viene un desafío nuevo de cosas que no conocemos es algo tremendo. Ahora, si algo había aprendido Saúl en sus primeros 40 años de reinado, era el arte de la guerra. Vean lo que dice los siguientes versículos, o mejor dicho, en un pasaje anterior, en el capítulo 14 de 1 Samuel, describe que cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos los enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, ¿qué? Resultaba vencedor. Luego dice que la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Un hombre que conocía de lo que se trataba, ir a la guerra contra estos filisteos que eran sus archienemigos. Y luego vemos que Saúl también era un buen general, un buen comandante de ejército, que cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Y así fue como integró también a David después de su hazaña con Goliat. Pero no importa cuánto tú conozcas o cuánto domines algo, cuando Dios se propone cumplir un propósito en tu vida, Él permitirá e incluso provocará una situación que avance, que cumpla eso que Él se ha propuesto lograr en tu vida. A veces esto significa llevarte a un punto en el cual estás frente a un desafío mayor del que puedes aguantar, del que puedes enfrentar, mayor a tus propias fuerzas, supera todos tus recursos y te ves empujado ¿a qué? A buscar a Dios, a buscarlo a Él. Y es justo lo que Saúl hace. 1 Samuel 28:6 dice que en esa circunstancia, cuando Saúl está frente a ese ejército formidable, al cual tiene sus dudas de si podrá o no vencer, nos dice que Saúl consultó al Señor. Y hasta ahí vamos bien. Pero el Señor no le respondió, ni por sueños,
ni por Urim, ni por profetas. Estos eran medios a través de los cuales Dios hablaba, daba a conocer su voluntad en aquel tiempo. Pero los cielos están cerrados. El cielo está en silencio. Yo creo que algunos de nosotros nos identificamos acá con Saúl. Porque tú algunas veces dices, yo estoy orando al Señor, estoy esperando que el Señor me muestre qué es lo que tengo que hacer. Y pareciera como que los cielos son de hierro, como que mis oraciones no llegan a ninguna parte, como que no estoy siendo escuchado por nadie. Y mis hermanos, parte de lo que tenemos que entender acá en el perfil de Saúl es que el Señor no va a responder una oración, una consulta o lo que sea a alguien que primero ignora la historia. Segundo, desprecia la palabra del Señor. Y número 3, especialmente, que no está dispuesto a obedecer. No vamos a escuchar la voz de Dios si Dios no está seguro de que vas a obedecer en estas circunstancias. Por supuesto, muchas veces Dios habló y la gente no obedeció, y de todos modos Él dio a conocer lo que Él quería. Pero cuando hay una consulta muy específica como esta, ¿por qué Saúl creemos que ignoraba la historia? Bueno, él sabía lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel al conquistar la tierra, cómo había guiado en victoria a Moisés, a Josué, todo eso estaban en la Torá, en el libro de la ley. Pero este hombre se había alejado, había despreciado la palabra del Señor. Pensaba que lo que estaba enfrentando era algo nuevo, algo diferente. No toma en cuenta lo que Dios ha hecho, quién Dios es. Saúl había olvidado que la batalla es del Señor, no es nuestra. Y había dado abundantes muestras de que tampoco era alguien que estaba dispuesto a obedecer cuando el Señor le daba instrucciones. No es la primera vez que Saúl se queda sin respuesta a una consulta. Ya anteriormente en el capítulo 14 hay otra circunstancia, también frente a los filisteos, en donde se nos dice que el Señor no le respondió, aun cuando él estaba buscando la respuesta de él. Y entonces lo que sucede aquí es que Saúl acude, echa mano de sus propios recursos. El temor y la falta de respuesta de Dios a nuestras oraciones, mis hermanos, muchas veces nos va a llevar a hacer cosas desesperadas. Seguimos leyendo ahí en el capítulo 28, vamos a estar viendo los últimos capítulos del libro de 1 Samuel. Nos cuenta como contexto que Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Vean, no queremos satanizar a Saúl, no queremos decir, fue un personaje malo. Siempre en una historia va a haber un villano, ¿no? Y un héroe. Y es fácil venir a identificar a Saúl con el malo de la película. Algunas cosas las hizo bien, especialmente al principio de su reinado. Y acá, esta era una de ellas. Se había deshecho de estas supersticiones, de estos adivinos, de estos brujos o brujas, espiritistas. Pero en la circunstancia en la que se encuentra actualmente, Saúl hace una medida desesperada. Dice el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Pitonisa, dice la versión tradicional, una bruja, una medium. Interesante. Otra vez, podemos juzgar muy a la ligera a Saúl. Decir, ¿cómo es posible? Él mismo había dicho que esas personas no eran bienvenidas, que debían ser quitadas de la tierra. Pero él está buscando ahora una de ellas. Dice que Saúl se disfrazó para no ser reconocido,
llega a la casa de esta mujer, se entabla esa conversación. ¿Y qué es lo que quieres acá? Bueno, hazme traer a una persona con la que me interesa hablar, de los muertos, alguien que ya murió, lo que hoy conocemos como el espiritismo. Y nos dice la palabra que de repente apareció una figura de un anciano, un ente espiritual aparece y empieza a conversar con Saúl. Ahora, no me voy a entretener acá en discutir si esto fue un evento legítimo, si realmente se trató de Samuel o no, quien apareció acá. Doy gracias a Dios que en breve estaremos reiniciando ese tiempo de vida profunda en donde algunas de las cosas que la predicación no es suficiente para poder dejarnos total claridad en cuanto a todo lo que la palabra de Dios dice, pues habrá un tiempo en donde se puede profundizar eso. Así que podemos conversar más acerca de este episodio, acerca de la legitimidad o la repetibilidad, si esto es algo que se puede repetir, eso de estar pidiéndole a alguien que se murió. La gente realmente cuando enfrenta la muerte de seres queridos, por supuesto, va a acudir a medidas desesperadas. Pero en este caso no era que Saúl estuviera muy ansioso de hablar con su mentor, con el profeta Samuel, es porque estaba desesperado por una respuesta. Y se da la conversación entre esta aparición, este personaje. Y saben, lo interesante es que lo que este Samuel que aparece acá le dice a Saúl no es muy diferente a lo que ya había dicho antes. Y ese es el asunto cuando estamos tratando de torcer el brazo a Dios para que Él nos hable de alguna forma. Que Él no va a decir cosas muy diferentes a las que ya nos ha dicho anteriormente, que nosotros estamos ignorando probablemente, o estamos haciendo a un lado, o queremos recibir una sola respuesta de parte de Dios, y no funciona así, mis hermanos. Saúl quería escuchar las palabras de sí, marcha contra los filisteos, tendrás una gran victoria, ¿no es cierto? Las personas que estamos enfrentando crisis y desafíos casi siempre, lo que esperamos escuchar de parte de nuestros amigos o de un mensaje de la iglesia, son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, son cosas que endulcen nuestros oídos y traigan bálsamo a nuestro corazón. Y mis hermanos, la palabra del Señor no siempre es así, no siempre va a ser así. En este caso, lo que Samuel le había dicho antes a Saúl, en el capítulo 15, eran estas palabras muy parecidas a las que esta aparición vuelve a repetir. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es que acaso, y sumado a eso, este personaje de Samuel que aparece acá, suma el hecho de la derrota al día siguiente frente a los filisteos y la muerte de Saúl y de sus hijos. Noticias fatídicas. Pero ¿es que acaso Saúl esperaba una respuesta diferente a lo que ya sabía? Este hombre estaba padeciendo una situación de salud mental tremenda. Tenemos evidencia de eso en los capítulos anteriores. Alguien que había dado evidencia de un carácter pusilánime. Y todos los demonios que rondaban a su alrededor lo llevaron a un punto de desquiciamiento total en este momento. Vean el efecto de las palabras de esta aparición
Dice que al instante Saúl cayó por tierra cuán largo era. Oh, y era un hombre alto, ¿eh? Ha de haber sido un ranazo, decimos acá en Guatemala. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Por cierto, el pasaje de 1 Samuel 28 identifica a este personaje, sin duda, como Samuel. Además, estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Se acredita a Saúl la imagen de estar en la lona. Fue como recibir un puñetazo en pleno rostro, y no es para menos. Le están diciendo, te vas a morir, tus hijos van a morir junto contigo. Y al día siguiente, según leemos 2 capítulos más adelante, en 1 Samuel 31, sucede exactamente lo que Samuel ha anunciado. Derrota y muerte de la manera más vergonzosa posible. Saúl acaba con su propia vida. Cuando ve que los filisteos están sobre él, lo están acosando, que no tiene escape, le dice a su escudero, por favor, mátame. Y el escudero no se atreve, aunque después viene otro contando una historia diferente, y dice que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Se traspasó él mismo, cometió suicidio. No tuvo el coraje. Y ese es el fin de la historia de Saúl. Independientemente que esa aparición haya sido Samuel o haya sido alguna otra cosa, otra experiencia diferente, producto de fuerzas de tinieblas o del desequilibrio mental y emocional de Saúl, o que haya sido algo que, ¿saben? Dios nos sorprende ocasionalmente cuando tomamos medidas desesperadas y ponemos nuestra confianza en una cosa que Dios claramente ha dicho, no, no es eso lo que quiero que hagas. A veces Dios puede sorprendernos y aún usando medios ilegítimos, pecaminosos, de todos modos hacernos escuchar su voz. Pero como digo, podemos conversar de esto más adelante en otro episodio. O si alguien me invita a almorzar, con mucho gusto hablamos de esto, de la escena del espiritismo. No, estoy bromeando. Ahora, final de la historia con Saúl. Entre tanto, ¿qué ha pasado con David? ¿Qué es de David? Las circunstancias de amenaza bajo la cual vive David lo obliga a buscar refugio nada menos que con sus antiguos adversarios, los filisteos. 1 Samuel 27 describe lo que puede resumirse con la frase, si eres amigo de mi enemigo, también eres mi enemigo. Pero si eres enemigo de mi enemigo, entonces podemos ser amigos. Y era el caso. Saúl era enemigo de los filisteos. Saúl estaba tratando de matar a David. Había un enemigo común. No hay nada que una más a las personas que tener un enemigo en común. Matemáticamente sería algo así como más por menos es menos y menos por menos es más. Eso es solo para recordar que pasé un semestre acá en la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ingeniería. Esta es la época de David como proscrito, un hombre sin ley que se dedica a saquear pueblos y ciudades bajo el protectorado de uno de los reyes de los filisteos, Aquis, rey de Gat, con quien desarrolla aún cierta amistad. Se vuelve un hombre de confianza del rey de los filisteos. Paradójico, ¿no les parece? Cuando los reyes de los filisteos deciden hacer la guerra, esta de la que estábamos hablando con Saúl, una vez más contra Israel, David está comprometido a apoyarlos, a ayudarlos. Y a pesar que él gozaba de toda la confianza de este rey filisteo, hay príncipes y generales que no están muy contentos con eso de ver a David peleando junto a los filisteos en contra de los de su propio pueblo. Estos príncipes tienen buena memoria. Recuerdan esa proeza de David frente a Goliat.
Y especialmente, y aquí vemos el poder de la música, el cántico que se compuso elogiando el heroísmo de David, ¿no? ¿Recuerdan cómo iba eso? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y a ellos les quedó esa canción ahí. No sé si a usted le pasa a veces eso, que se le queda una canción, una tonada atravesada ahí en la cabeza y no hay modo que nos la saquemos. Cuando es de las que oímos en la radio, de reggaetón o algo así, es un problema. Mejor que sean algunas de las canciones que cantamos acá. Ellos tienen buena memoria, así que en lugar de, le dicen al rey, David, mejor mándalo de regreso a su casa, por favor. No estamos seguros de que realmente vaya a pelear bien aquí. David y sus hombres regresan a la ciudad en la que vivían, Ziklag, pero al llegar se llevan una tremenda sorpresa. Leamos en el capítulo 30 de 1 Samuel, los primeros versículos. Dice, cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. No voy a caer en la trampa de aquellos que se están preguntando, ¿y cómo está eso de que David tenía 2 esposas? Esas son las cosas en las que me parece que los predicadores no debemos usar el tiempo de la predicación. Porque eso usted lo puede consultar en el internet, en muchos comentarios bíblicos y demás. Acá lo que nos interesa comentar es cómo esto que está diciendo la palabra de Dios aplica a mi vida. Y lo que vemos acá, mis hermanos, es que David, tal como describe el último versículo, el 6, estaba muy angustiado. Había tristeza, había dolor por esta experiencia. Imagínese usted regresar a su casa y está quemado todo. Y tu familia se la han llevado secuestrada. David no es muy diferente a Saúl en ese sentido. Experimenta temor, experimenta tristeza, experimenta duelo, porque hay una pérdida en su vida. Y esa descripción de, no sé cuántos han tenido esa experiencia de llorar hasta que ya no tienes fuerzas para seguir llorando. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Pero lo peor es que la vida de David corre peligro porque sus mismos hombres están hablando de lapidarlo, de apedrearlo. La angustia se apodera de su corazón. Pero, ¿por qué no terminamos el versículo 6? ¿Pueden leerlo junto conmigo, todos en alta voz? Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia, para empezar, entre David y Saúl acá. El temor, la angustia y el dolor ante la pérdida es común para todos. La diferencia es cómo afrontamos estas cosas. Así como tenemos a un Saúl en la lona, noqueado, David está en las mismas condiciones acá. La diferencia tiene que ver con la fuente de su fuerza. Dice aquí que se fortaleció en el Señor, su Dios. No sabemos exactamente cómo vino esa fortaleza al corazón de David, pero tenemos una pista en un evento anterior en donde Dios usa a su amigo Jonatán. Vean conmigo 1 Samuel 23, 16.
23:16, dice que el versículo anterior dice: David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, tú reinarás sobre Israel. Los medios a través de los cuales Dios nos fortalece, mis hermanos, no son los que a veces pensamos o los que muchas veces practicamos. Uno diría: tal vez alguien vino a orar por él, lo vino a ministrar. Todo lo que se necesita a veces es un amigo que te venga a hablar palabras de fortaleza. Eso es lo que había sucedido. ¿Cómo sucedió en esta ocasión en la que David estaba frente a esta situación? No lo sabemos. Solo nos dice que David se fortaleció en el Señor su Dios. Él encontró la fortaleza que necesitaba en el momento de angustia. Y continúa el pasaje ahí en 1 Samuel 30. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. No hay mucho que explicar acá, a no ser que usted quiera que me ponga a explicarle qué es el efod y otra de esas trampas en la que a veces los predicadores caemos para evidenciar todo nuestro conocimiento bíblico. Eso no es lo más importante acá. Dentro de 15 días vamos a ver un poquito más acerca de qué es el efod. No se pierda la prédica dentro de 15 días, en donde voy a volver con otro episodio en donde vamos a dedicarle unos minutos a esto del efod. Acá lo que me interesa es que veamos que está claro lo que sucede acá. David consulta al Señor, el Señor responde y David obedece. ¿Es muy complicado entender eso? ¿Hay que explicarlo mucho? No creo. Lo que cuesta es practicarlo, mis hermanos. Consultamos al Señor a veces solo esperando que Él nos responda lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos. Pero fíjese las preguntas que David formuló. Son preguntas que incluyen la posibilidad de un no como respuesta. ¿Perseguiría a esta banda? ¿Sí o no? Dios está en libertad de decir no. ¿Podría alcanzarlos? Era una pregunta que se deriva de la anterior. Estas preguntas evidencian un hombre conforme al corazón de Dios. A diferencia de Saúl, que solo esperaba una respuesta esperanzadora, David estaba abierto a admitir que lo que está sucediendo es parte del propósito de Dios para su vida. ¿Qué pasa si Dios respondía que no? David iba a decir: por supuesto, esto está pasando como una consecuencia clara de mi decisión de ir con los filisteos y de considerar hacer guerra contra mi propio pueblo. Esto está viniendo como consecuencia de mi amistad con estos filisteos, o eso que he estado saqueando y siendo un guerrillero, un proscrito, un hombre fuera de la ley. Sí, Dios me está trayendo algo para que yo reconsidere mis caminos. Pero Él está abierto a algo así. No está solo esperando una respuesta de Dios para su vida. Consultar al Señor es una práctica habitual en la vida de David. Solo en los libros de Samuel se menciona la frase: David consultó al Señor 8 veces y en todas ellas le responde el Señor, a diferencia de Saúl. Sus consultas no tienen que ver solo con el qué hacer, como esta: ¿perseguiré a estos? Eso es lo que tengo que hacer, el qué, sino con el dónde. David consultaba al Señor acerca de lugares. Por ejemplo, en 1 Samuel 23, acerca de
ir a liberar a una ciudad llamada Keila. David consulta al Señor en cuanto al cómo y el cuándo, y el Señor le responde consultas como esas. Una estrategia contra los filisteos en 2 Samuel 5, 23 y 24, en donde el Señor incluso le dice: ve contra los filisteos, pero te voy a dar la estrategia de guerra. Te vas a ir por el lado de estos árboles que se llaman las balsameras. Los vas a atacar por este lado. Y cuando el viento sople sobre esas balsameras, cuando escuches ese ruido del viento soplando, ese es el momento de atacar. Hermanos, cuando estamos consultando al Señor, esperemos que Él no solo nos responda sí o no. Esa es la forma más básica de conversación. A mi esposa le disgusta mucho cuando ella me dice: ¿quieres qué, café o té? Yo le contesto: sí. Eso le disgusta mucho. A veces se requieren respuestas más detalladas y el Señor se las da a David. Le dice el qué, le dice el dónde, el cuándo, el cómo, el con quién. 2 Samuel capítulo 2 nos cuenta que cuando David estaba ya de vuelta, él dijo: ¿a qué ciudad voy primero? No sé con quién voy a poder empezar ya este reinado. Y el Señor le dice: sube a Hebrón. Ellos son las personas que te van a recibir de buena gana y van a hacerte rey. Y así sucede. Así que, mis hermanos, no hay tal cosa como que el Señor nos habla en código o el Señor no nos muestra con claridad el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el con quién. Y provee también el con qué. Uy, yo esperaba más amenes. Si estuviera en otra iglesia, tal vez todos dirían amén, amén. Está bien. No todo es tan fácil como escuchar directamente la voz de Dios o recibir esta clase de instrucciones de parte de Dios. Muchas veces Dios proveerá esa esperada dirección cuando simplemente somos y actuamos conforme a su corazón. Se nos dice que David era fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire lo que sucede después de que David sale y va detrás de estos amalecitas que le habían hecho este gran estrago. Nos cuenta de un episodio muy interesante que sucede, en donde no lo vamos a leer porque es un poco extenso, lo tengo acá frente a sus ojos y está allí en 1 Samuel capítulo 30, versículos 11 al 15. Encuentran a un joven tirado en el camino, enfermo, desahuciado, y a pesar de que van deprisa y quieren alcanzar a estos enemigos, se toma el tiempo para venir y ayudar a este joven en problemas. No ha comido, y cuando le preguntan a él mismo: ¿por qué estás aquí? ¿De quién eres y dónde eres? Soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Y David se da cuenta que este hombre es un esclavo de uno de los que le quemaron la ciudad, de los que se llevaron a su familia. Y David le dice, versículo 15: ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió: júreme por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo. Yo lo voy a llevar a donde ellos están. Una de las preguntas de David a Dios había sido: ¿podré alcanzarlos? Nuestra lógica diría: entre más rápido vaya, mejor. Pero él toma el tiempo para detenerse y ayudar a una persona en necesidad. Como hombre, conforme al corazón de Dios, David sabía que el corazón de Dios es de bondad y él decide ser bondadoso y demostrar bondad. Aún a un inocente de los que estaban con los que saquearon y quemaron su ciudad. Sin embargo, este joven egipcio es el que tiene la clave para permitirle a David encontrar y alcanzar a los amalecitas que tienen secuestrada a su familia. Saben, mis hermanos, vivimos vidas muy frenéticas. Es un mundo en el que todo se ha acelerado. Olvidamos lo que dice Eclesiastés 9:11, que no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla.
La prisa con la que a veces hacemos las cosas no es siempre la solución o la mejor forma en la que el Señor quiere guiarnos. Hay ocasiones en que hay que hacer pausas en el camino. Y en algunas de esas, si actuamos siempre conforme al corazón de Dios, es en donde Dios va a proveer la respuesta, el atajo, especialmente en este caso la dirección. Recuerden, en este mensaje estamos viendo cómo Dios nos provee fortaleza y dirección. Y eso es lo que David necesitaba en este momento, dirección para saber a dónde dirigirse. Ahora, eso no significa que David no llevaba el paso apretado. De los 600 que salieron con él, nos cuenta este capítulo 30 que una tercera parte no aguantó el paso que llevaban. En el versículo 10. Se les acabaron las fuerzas. ¿Y saben en qué se habían gastado las fuerzas? ¿Qué leímos anteriormente? En llorar. Lloraron tanto que no les quedaron fuerzas para seguir llorando, ni para hacer muchas cosas más. Y eso a veces suele suceder con nosotros también. Nos gastamos nuestras fuerzas en victimización, en autoconmiseración, cuando tenemos que tener las fuerzas para obedecer lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer, en hacer justamente aquello que tiene la clave y la respuesta para esa crisis, ese desafío que estamos enfrentando. Sin embargo, con ellos David, estos que no pudieron seguir con David, nos dice que quedaron 200 allí, que no pudieron atravesar un torrente de Besor, y solo siguen 400 con David. Pero aún con estos que se les acabaron las fuerzas y que no pudieron continuar, David demuestra bondad. Cuando los demás no querían hacerles partícipes del botín que ya traían de regreso después de la victoria que tuvieron, David les hace partícipes de pura gracia, de forma inmerecida. David nos sigue contando el pasaje acá. David recuperó todo lo que les habían quitado y mucho más. Su bondadoso corazón comparte incluso este cuantioso botín con los ancianos de Judá y amigos en diferentes ciudades, tal como nos relata al final del capítulo 30. Dios puede darnos dirección cuando simplemente somos y actuamos conforme a su corazón. 2 casos, 2 personajes, 2 historias, 2 políticas, un camino. No, esa es otra cosa. 2 modelos. Y tú tienes que identificarte con alguno de ellos esta mañana. Es inevitable. Por cierto, hablando de mensajes subliminales en cuanto a esto de la política, los colores que estoy usando en la presentación de hoy no implican nada de que esté queriendo hablar algo de Guatemala, que ponga a uno del lado izquierdo y al otro del lado derecho, ¿verdad? No debe sesgar su voto para nada en estas elecciones. Pero es importante que usted defina el día de hoy cuál de estos modelos es el que tú estás practicando, cuál es el que tú debes seguir. Saúl fue la opción original de Dios para rey de Israel. Lo eligió en base al criterio humano de apariencia, era lo que el pueblo esperaba. Pero su inseguridad, su carácter pusilánime se hizo evidente desde un principio. No fue que Dios haya elegido a alguien que estaba destinado a fracasar, no. La narración de 1 Samuel capítulos 9 y 10 nos indica que Dios proveyó a Saúl todo lo necesario para tener éxito, superar su pobre autoestima, sanar sus relaciones familiares, incluso equiparle con la fortaleza espiritual que él necesitaba. Cuando nos dice que Saúl incluso llegó a profetizar, a estar con los profetas, también profetizando.
cosas sorprendentes. Nos dice que Dios le cambió el corazón, 1 Samuel 10:9. Saúl tuvo una legítima oportunidad de tener éxito. Dios le equipó con todo. Pero Saúl eligió ser consumido por los celos, la inseguridad y su deseo de complacer a la gente antes que a Dios. Y eso le llevó a la desobediencia que le costó la corona y la vida. David fue la opción B de Dios, el bateador emergente, el candidato menos probable para ser el futuro rey de Israel. Uno que no parecía tener el calibre para ser rey, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Corazón de pastor, corazón de músico, de adorador. Un hombre que dependió de Dios en casi todas sus decisiones hasta este momento de su vida. Recuerde que esta serie continúa y vamos a seguir hablando de David. Y a algunas personas no les agrada cuando yo hablo un poco de esto de la opción A y la opción B de Dios. Pero así es como funciona. Y tú también tienes que pensar por un momento, ¿soy la opción A o la opción B de Dios para lo que estoy haciendo, para el lugar en el que estoy, para el propósito por el cual Dios me trajo estoy acá, en este mundo, en esta vida? Porque a algunos nos ha tocado ser la opción B, y eso no está mal, porque alguien más falló. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Israel era la primera opción de Dios para avanzar su misión en la tierra, pero Israel falló. Y ahora aquí estamos nosotros, la opción B de Dios, la iglesia. Qué lindo, ¿no? La gente se molesta en particular cuando yo hablo de Pedro como la opción A y Pablo como la opción B de Dios. El libro de Hechos es una evidencia abrumadora. Pedro no llegó hasta donde el Señor esperaba que fuera, a pesar que el Señor le había escogido para ser usado. Se conformó con alcanzar a los judíos únicamente y Dios tenía en mente al resto del mundo, a los gentiles, a los confines de la tierra. Y Pablo es quien se toma el resto del Nuevo Testamento para demostrar cómo funcionan las cosas cuando la opción A no funciona del todo. Acá está Saúl y David. Y la pregunta acá es entonces, ¿cuál de estos modelos eliges imitar? Haciendo el resumen acá tienes las cosas con las cuales tú puedes identificarte. Esto es aquello que tiene la clave de recibir del Señor la fortaleza y la dirección que necesitas en determinado momento. Vas a dejar que el temor, la inseguridad, que la desesperación te haga hacer cosas absurdas, que tu corazón se llene de desánimo, ser debilitado, vivir una vida de incertidumbre, cobardía y eventual derrota. ¿O quieres, como David, sí, pasar por el duelo, experimentar la angustia, pero saber que al consultar al Señor, al acudir a Él en oración, vendrá eso que necesitas de parte de Dios, que espera tu obediencia, y entonces serás fortalecido, serás fortalecida, podrás caminar con certeza, afrontar con valor lo que tienes por delante y experimentar la victoria que el Señor tiene para ti. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.